Quiero saludar entonces a todos los hermanos que comparten esta reunión vía Facebook, en vivo. Que Dios les bendiga y que podamos esta noche escuchar y recibir la palabra del Señor. Estamos compartiendo este libro, maravilloso libro de Josué, y vamos a llegar al capítulo 8. En el capítulo 7 quiero utilizar como introducción simplemente que el pecado de Acán, recordarán ustedes el pecado de Acán, que fue que tomó de las cosas del anatema, y allí en el capítulo 7, versículo 1 de Josué dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, dice, y la ira del Señor se encendió. Su furor, su indignación se desató de parte de Dios por el pecado. Pero cuando terminamos el capítulo 7, observen en el versículo 26, dice la palabra de Dios, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. El Señor se volvió del furor de su ira. En el capítulo 7.1 se desata la ira de Dios, se enciende, y en el capítulo 7, al final, después de haber juzgado el pecado, haber encontrado culpable a Acán, haberlo apedreado y quemado, y haber puesto esa pila de piedras, el Señor se volvió del furor de su ira. Así que ahora podemos decir que Israel, Josué, el líder con Israel, están en paz. Siempre el pecado provoca la ira de Dios. Y cuando hay justicia, cuando se paga, la ira de Dios, como dice allí, se volvió del furor de su ira. Entonces, llegando al capítulo 8, si ustedes tienen allí sus Biblias, vamos a ver en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, conquista y victoria sobre la ciudad de Ai. Fueron derrotados en la primera, ¿se acuerdan? En el primer intento que mandaron 3.000 hombres, fueron derrotados, fueron perseguidos y 36 israelitas murieron. Ahora que el pecado ya fue ejecutado y se hizo la paz y la ira de Dios se volvió y ya Dios está en paz con el líder y su pueblo, ahora nuevamente uno está listo para volver a la conquista. El pecado trajo un precio muy alto para Israel, para el líder, para Acán, que terminó pagando con su propia vida, la de sus hijos, hijas, vacas, todo lo que tenía fue destruido, apedreado, prendido fuego y sepultado bajo las piedras. Una vez que el pecado ha sido la justicia de Dios satisfecha mediante el juicio de Dios, ahora estamos nuevamente en condiciones de volver a la conquista, de volver a poner en marcha todo lo que se paralizó. El pecado paralizó el campamento, lo hizo maldito. ¿Cuántas consecuencias trae el pecado? ¿No es cierto, hermanos? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que pensar bien cuál es el precio que vamos a pagar. Y no va a haber victoria, como Dios le había dicho. No pueden hacer frente a sus enemigos hasta que el pecado sea quitado del medio de vosotros. Ahora, ya el pecado ha sido quitado. Ya estamos en paz nuevamente, Israel, con Dios. Y ahora, en el capítulo 8, vamos a encontrar conquista y victoria sobre la ciudad de Ai. Recuerden que esta ciudad, Ai, significa escombros y ruina. Escombros y ruina. La segunda ciudad que ellos van a
conquistar. Y vamos a encontrar en el capítulo 8 del libro de Josué, versículo 1, algo muy interesante, las palabras de Dios. Vamos a ver las palabras de Dios a Josué. Ahora, no es fácil, ¿no es cierto? Hermanos, pongámonos en situación. Ser un líder de un pueblo tan grande, de un pueblo que también tiene sus cosas, ¿no? Sus pecados, sus actitudes. A veces liderar el pueblo de Dios no es fácil. Y ahora las palabras de Dios a Josué, que ahora tiene que volver a tomar confianza porque viene de una derrota, viene de estar desanimado, viene de estar postrado, quieto, paralizado, y ahora Dios quiere volver a activar primeramente al hombre de Dios, al líder. Y las palabras de Dios para Josué las vamos a encontrar allí en el versículo 1. Dice: entonces el Señor dijo a Josué. Mire lo primero: no temas ni te acobardes. Qué palabras magníficas. No temas ni te acobardes. Porque después de ser derrotados, después de haber pasado por un fracaso, es normal que nosotros, como seres humanos, tenemos miedo. Estamos bajo el control de la cobardía. ¿Por qué Dios le da estas palabras? Porque justamente Él conoce el corazón de su siervo y sabe que necesita palabras de ánimo, de aliento, para superar esta derrota dura que fue para ellos haber caído ante un pueblo que no era tan grande, pero cayeron bajo esta ciudad de Ai. Una vez que te derrotaron, volver a enfrentar al que te ganó no es fácil. Y Dios le dice en primer lugar a Josué: no temas. Dios conoce el corazón. Y vamos a ver, hay un versículo en Proverbios que me gusta, siempre lo leo, lo medito, porque ¿qué es lo que produce el temor en el corazón de un hombre? Está hablando Dios con el líder, con el que va al frente, con el que tiene que llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Proverbios capítulo 29, versículo 25, nos dice la palabra de Dios. Proverbios 29, 25: el temor al hombre es un lazo. El temor al hombre es un lazo. Y el temor tiene esa capacidad de inmovilizarte, de paralizarte, de que te quedes detenido. Y dice al final: pero el que confía en el Señor está seguro. El temor del hombre versus la confianza en Dios. ¿Cómo se combate el temor del hombre? El miedo como humanos que tenemos se combate mediante la confianza en Dios. Tú tienes temor, tú estás atemorizado hoy, estás paralizado por las situaciones, por las circunstancias, el mismo virus que estamos enfrentando. Muchas veces tenemos que tomar recaudos y precaución, pero también tener cuidado que no nos paralice el corazón, pensando que solamente estamos para sobrevivir y tratar de que nada nos pase. Necesitamos confiar en el Señor. Por eso dice el proverbio: pero el que confía en el Señor está seguro. Y Josué no estaba seguro, no se sentía seguro. Por eso Dios le dice lo primero al líder: Josué, no temas, no temas, no temas. Vamos a ver. Y después le dice, fíjense la segunda frase: ni te acobardes, ni te acobardes. La versión 60 dice desmayar, ni te acobardes. Y cuando pensamos
en la cobardía, esa palabra nos habla de dejarnos manejar por la derrota. Estamos atemorizados, asustados, intimidados y confundidos. Eso es la palabra que se utiliza en el original, acobardarse. Postrarte te deja detenido, derrotado, atemorizado, asustado, intimidado, confundido. La derrota provoca y produce esto en nuestro corazón, como seres humanos. La pérdida de confianza, el no querer volver a intentarlo, el decir, bueno, ya fue, hasta acá llegué. ¿No te ha pasado, mi hermano, mi hermana, que te has dejado manejar por el temor? El único temor saludable es el temor a Jehová. Pero el temor al hombre, el temor a las circunstancias, el temor al fracaso, nos va a paralizar, nos va a derrotar, a atemorizar, a asustar, intimidar y nos va a confundir. Ahora fíjense qué interesante que cuando comenzamos el libro, cuando Dios lo llama a Josué, en Josué 1:9, recordemos las palabras de Dios, que tienen mucho que ver con lo que está enfrentando hoy Josué como líder ante la derrota. Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bueno es recordar las palabras de Dios a Josué cuando lo llamó. Él venía teniendo que suceder ni más ni menos que a Moisés, el líder más grande que ha tenido la nación de Israel, desde su creación como nación. Un hombre tan grande, sucederlo, te tiemblan las piernas. Pero no solamente la figura del líder, sino la dureza del pueblo. Porque Josué, durante 40 años de instituto bíblico en el desierto, bajo el servicio a los pies de Moisés, forjó su corazón como líder. Y él vio muchas situaciones enfrentando Moisés al pueblo, en las cuales el pueblo quería apedrear a Moisés. No era fácil. Israel era un pueblo de dura cerviz, como muchas veces lo somos nosotros, duros de corazón, para dejarnos guiar en los caminos del Señor y en la voluntad de Él. Entonces Dios le había dicho en el pasado, cuando lo llamó, sé valiente, fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahora, nuevamente Dios se lo va a recordar. Necesitamos recordar para recobrar la confianza perdida. La derrota tiene ese efecto secundario de que uno tiene temor, está acobardado, esa falta de valentía y no quiere intentarlo más. Y muchas veces nos puede pasar en la vida cristiana de decir, no puedo vencer cierto pecado, siempre me pasa lo mismo, siempre caigo en lo mismo, nunca voy a poder tener la victoria. Y la voz del diablo susurrando a nuestro oído nos dice, nunca vas a poder, nunca lo vas a lograr, no lo intentes más. Y estamos acobardados, apichonados, como pollo mojado, y obviamente Dios vio al líder y le va a dar estas palabras especiales de ánimo para encender su corazón, alentarle, porque Dios le conoce. Qué hermoso es como Dios nos conoce, ¿no? En lo íntimo, cuando la gente no sabe lo que estamos pasando interiormente. A veces uno no muestra lo que está pasando. A veces uno pone una máscara, esboza una sonrisa, pero detrás de esa cara y ese rostro que nosotros mostramos al mundo o al hombre,
dentro hay un espíritu lleno de temor y de cobardía. Estamos allí temblando interiormente. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es lo único que te va a alentar cuando estás bajo estos efectos. Poder escuchar la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es poderosa para producir cambios. La segunda cosa que puedo ver, cómo Dios le va a hablar, pero también le va a hacer una promesa. La promesa de Dios la vamos a encontrar allí en el versículo 8.1, también en el mismo versículo. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra, levántate, sube a Ai, mira la promesa, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad, su tierra. Escuchá estas palabras y esta promesa. Josué, levántate, porque estaba postrado, ¿se acuerdan? Por el pecado de Acán y la derrota. Y ahora Dios te dice: levántate, levántate, porque tenemos que seguir luchando, porque tenemos que conquistar a nuestros enemigos de la carne, enemigos tal vez físicos o enemigos del mundo, el mismo diablo y sus huestes. Tenemos que enfrentarles. No podemos someternos a ellos, no podemos vivir bajo el miedo, encerrados bajo 4 llaves, pensando que alguien nos va a dañar y lastimar. No es vida eso. Saben, anoche estaba mirando una escena de una cárcel. Y la cárcel, la característica era una tremenda muralla, y en cada muralla, cada tantos metros, una cabina con policías y alambre. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre una cárcel y un country? Mirá, grandes murallas, seguridad y la gente adentro encerrada. Con sus juguetitos, con sus autos caros, pero viven encerrados bajo el temor. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué plata puede comprar la seguridad? ¿Cuál es la diferencia entre un country y una cárcel? Que ellos tienen más cosas para divertirse mientras están encerrados bajo el temor. Esa es la única diferencia. Cuando uno ve ese cuadro, te da pena, ¿no? Que uno cree que porque vive ahí está libre de la maldad. No, al contrario, ahí te van a ir a buscar. Entonces, lo que nos va a dar valor, lo que nos va a dar confianza, mis hermanos, es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Dios le dice: he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad, su tierra. Josué, levántate, prepara al pueblo, vuelve, insiste, enfréntalo, porque yo te doy ahora una promesa. Ya he entregado al rey en tu mano. Y esas palabras seguramente que llegaron al corazón de Josué hicieron que nuevamente su corazón volviera a encenderse, porque Josué era un hombre tremendo, un líder de Dios. Había estado con Jesucristo cuando se presenta como poderoso guerrero con la espada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que él le dice: ¿de qué lado estás? ¿De los nuestros o de los enemigos? Era el Señor Jesucristo que se le presenta y le dice: yo estoy acá como poderoso guerrero. Ahora, ¿cómo una derrota pulveriza nuestra confianza, no? ¿Cómo la derrota cambia el escenario de nuestro corazón? Y pareciera que éramos todos seguridad y de repente estamos temerosos de las circunstancias que nos han producido la derrota. Pero hermanos, ¿qué nos dice Dios? Ponete de pie, prepárate para la conquista. La promesa: he entregado en tu mano el rey de Ai, su pueblo, su ciudad, su tierra. Oh, yo me imagino, ¿no?
habrá sido el corazón de Josué un ánimo tremendo para su vida. A ver, Pi, que decirle que pase nomás. Y vamos a ver allí lo que dice en el versículo 2. Vamos a ver ahora la provisión de Dios para su pueblo. La provisión de Dios para su pueblo. Primero vimos la palabra de Dios para Josué, las promesas de Dios para Josué, pero la provisión de Dios para su pueblo. Versículo 2 nos dice la palabra: harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. La misma suerte que corrió el rey de Jericó, ¿se acuerdan? Era la misma suerte que iba a correr el rey de Ai. Pero hay una cosa interesante, miren. Miren lo que dice: tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Observen esto, de esta segunda ciudad de Ai, que Dios ya lo da por sentado por la fe que la van a tomar. Observen el detalle, dice: tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. ¿Qué está diciendo el Señor en este versículo 2? Que Dios va a proveer para sus necesidades después de haber conquistado la ciudad de Ai. Ustedes saben lo que son los despojos. Los despojos es todo cuanto el vencedor toma del enemigo vencido, sus cosas, todo cuanto el vencedor toma del enemigo vencido. Una vez que lo vencés, le sacás todo. Le sacás la ropa, los vestidos, las cosas de valor, el oro, la plata, todo lo que había. Y también dice la palabra y aclara: y el ganado. No tenían que destruir el ganado era para ellos. Todos los despojos de haber vencido al enemigo eran para el pueblo. El primer, ¿se acuerdan? Jericó era para el Señor. El anatema dedicado a Dios. Primera ciudad, los primeros frutos. Pero esta, la de Ai, era para la provisión de las necesidades de su pueblo. Recoger los despojos, y eso era para ellos. Imagínense lo que era una ciudad, ¿no? Era una ciudad, tenemos que ver, bastante grande, porque más adelante vamos a ver que había 12.000 personas en Ai. No era que era un pueblito así insignificante. Capilla del Señor, el casco nuestro urbano, tiene aproximadamente 10.000 personas. Era más grande que nuestro casco urbano de Capilla. Imagínense, haber vencido la ciudad, haber quedado todo lo que hay ahí. Todo, ¿para quién es? Es para ustedes. Vayan y lo que encuentren, agárrenlo. Ahora, si hay un manto, llévenselo. Si hay oro, llévenselo. Si hay plata, llévenselo. Todo lo que puede quedar después de vencer al enemigo, los despojos, son para ustedes. Y como si esto fuera poco, todos los animales que pueda haber son para Israel. Magnífico como Dios provee a su pueblo. De ese botín podían saquearlo. Todo lo que había de valor, los vestidos, los bienes, era para ellos. Hay un versículo hermoso que nos habla de la figura del despojo. En el Salmo 119, vamos a ver allí. David, que era un guerrero, un rey guerrero de Dios, que había, como decimos poéticamente, librado 1000 batallas. ¿Cuántas veces le tocó ir a despojar a los enemigos, a los filisteos y a otros pueblos, venciéndolos, ¿no? Te queda todo para vos. Tomás posesión, te llevas todo. Y dice el Salmo 119, versículo 162. Fíjense.
Dice David, haciendo una comparación, me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Lo vuelvo a leer. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Gran despojo, todo lleno, todo a tu disposición. Agarrá una bolsa y cargá. ¿Qué te parece? Todo lo que puedas. Llévate todo del enemigo. Ahí están los despojos. Es una alegría, no es como decir, bueno, andá y servite y llévate lo que quieras. Dice David, me regocijo en tu palabra, comparación como quien haya un gran botín. Así que Dios estaba pensando, volviendo a Josué, la palabra de Dios para Josué, la promesa de Dios para Josué, pero también la provisión de Dios para su pueblo. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros la pidamos, hermanos. Y Él tiene la provisión para cada uno de nosotros. Pero también tiene el tiempo de la provisión. Y nunca olvidarnos del principio que nos deja Josué, es de que primero va el Señor. Los primeros frutos son para Él. Honra al Señor con tus bienes y tus graneros rebosarán de mosto. ¿Querés que no te falte? Preocúpate de que nunca le falte a Dios lo que es de Dios. Y Dios promete llenar tus graneros. Cuando Job perdió todos sus bienes, que era un hombre rico, y de repente se quedó sin nada, él reconocía que Dios es el dueño, dijo, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo, ¿no? El tesoro de Job no era lo que poseía, sino era el Dios en el cual creía. Porque Dios le hizo rico. Porque al fruto de tus manos, dice Satanás, has dado bendición. Y él tiene riquezas por todos lados. Pero también Dios dice, te la puede quitar. ¿Por qué Job no pudo ser quebrantado? Porque nunca su corazón estuvo en lo que poseía, sino su tesoro estaba en Dios. Dios era su tesoro. Y de hecho Dios, después de pasar por ese proceso de prueba de algunos meses, le devolvió a Job el doble de lo que tenía. Pero lo más importante es que Job, después de haber pasado por todo el valle de la tribulación, él ya no era el mismo. Él era un gigante de la fe, que antes conocía a Dios de oídas. Pero Job dice más ahora, mis ojos te ven. Era doblemente rico en conocimiento, en crecimiento, en sabiduría, y como si esto fuera poco, materialmente era el doble que lo que tenía antes. Porque Dios reveló a través de la prueba dónde estaba el corazón de Job. Por eso, hermanos, no debemos dudar de la provisión del Señor, pero sí no equivocarnos de dejar de honrarle a Él con lo que a Él le pertenece. Porque ese es el principio de la caída y de que podamos por ahí perder todo por no darle a Dios y honrarle con nuestros bienes, porque Él nos da todo lo que nosotros poseemos. Ahora Dios dijo, la primera es mía, la segunda es de ustedes. Tomen todo, llévense todo. El ganado es vuestro. 12.000 personas son muchos. ¿Cuántos animales habría? Vengan para acá. Así que Dios está proveyendo a su pueblo mediante el despojo, mediante ese botín que iba a quedar después de la victoria. Ahora vamos a ver, en cuarto lugar, para terminar, el plan para vencer a los enemigos. Vamos a ver el plan para vencer a los enemigos. Versículo 2, al final dice,
Vamos a leerlo completo para que lo podamos entender. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Miren lo que dice: prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Prepara una emboscada detrás de ella. Emboscada de la ciudad detrás de ella. Dios le va a dar una estrategia, un plan para vencer al enemigo. Acordate que vos vas a enfrentarte a aquel que te ganó, aquel que te hizo huir, aquel que mató 36 hombres que eran de tus hermanos. Había que encararlo de vuelta, ¿no? Había que confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas. Pero también hay un plan y una estrategia de parte de Dios para su pueblo. Y aquí nos habla Dios y Dios le dice: prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y esto quiero que notemos. El hecho que Dios diga: yo he entregado en tu mano, Josué, a los de Ai, no quiere decir que uno no tiene nada que hacer. Que uno se sienta en un banco esperando que los de Ai se vengan a suicidar y se claven una lanza en el pecho. Hay que ir a enfrentarlos. Hay que presentar una estrategia. Y Josué era un líder, estratega en la guerra. Y Dios le dice: le voy dando un dato, tienen que emboscarlo si quieren ganarle al enemigo. Preparen la emboscada. Vamos a ver versículo 3. Me encanta siempre la actitud de este hombre, ¿no? De este líder. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Escogió, escuchen bien, Josué, 30.000 valientes guerreros. Los envió de noche. Paramos acá. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Pero, ¿qué dice acá en cuanto al número? Cuando habla de escogió Josué 30.000 hombres, quiere decir que el ejército era mucho más grande. Pero si bien el ejército era mucho más grande, Josué fue el que eligió cada guerrero valiente, porque seguramente que muchos de los que no fueron escogidos, que eran también del ejército de Israel, no estaban teniendo esa fe, esa actitud, esa confianza de volver a enfrentar a los de Ai. Y muchas veces nos pasa, ¿no? El miedo nos paraliza y nos dice: no podemos, y no queremos volver a intentar, no queremos pasar por la humillación de la derrota y el fracaso. ¿A quién le gustaría? A nadie, ¿no es cierto? Pero si a vos te aseguraran que ahora sí vas a ganar, que Dios te dice: yo estoy con vos, hijo, pero vos tenés que poner lo tuyo, yo pongo lo mío. Eso es fe. Fe no es inactividad. Fe no es pasividad, no hacer nada. Hay que moverse, hay que marchar, hay que buscar los mejores hombres. Josué escogió 30.000 valientes guerreros. Seguramente muchos otros no fueron escogidos. ¿Por qué? Porque estaban bajo los efectos del temor y la cobardía. ¿Para qué sirve un guerrero cobarde y con temor? Que va pensando que ya antes de salir ya le van a ganar, seguro que nos vuelven a ganar, seguro que nos van a emboscar, seguro que nos van a matar de vuelta. Todo eso pasa cuando uno es derrotado. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Ahora, miren la diferencia y la actitud. Es muy interesante. En primer lugar, vimos el plan para vencer al enemigo, la emboscada. Dios le dijo, es una estrategia, tienen que emboscarlo. En segundo lugar, el número de los escogidos son 30.000. Si nosotros comparamos en la primera
la primera vez que fueron a combatir, fíjense en capítulo 7, versículo 4, la primera inserción sería, ¿no? Para poder vencer a los de Ai. Josué 7:4 dice, así que subieron allá unos 3.000 hombres del pueblo. Fíjense, ¿cuántos eran? ¿Cuál es la diferencia, Mariano? Un 10%. 3.000 contra 30.000. Dice, unos 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Porque en el versículo 3 dice, cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3.000 hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque son pocos. Son pocos. Así que mandó 3.000 así tranqui, medio confiado. Venían de la victoria, del sabor de la victoria de Jericó. Estaban medio enorgullecidos y mandaron 3.000. Ahora que vienen de la derrota, ahora que vienen del fracaso, uno puede cambiar el corazón y la actitud. No podés menospreciar al enemigo. No podés decir son pocos. Vamos con alguno nomás. Vamos con todos. Vamos con los poderosos guerreros. Vamos a llevar 30.000 hombres escogidos por el líder y vamos a vencer a los que están frente a nosotros. Qué tremendo, ¿no? El número pasó de 3.000 al principio, la primera inserción, a 30.000 en esta segunda. La clase eran del pueblo, dice el versículo capítulo 7, y ahora son los valientes guerreros. ¿Quién trajo? Los mejores. Vamos a ver algo interesante allí en Deuteronomio capítulo 20. ¿Pueden chupar, Rachel? Cargador, ponele con una lata. Vamos a ver que Deuteronomio 20, justamente el padre espiritual de Josué, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, había dejado establecido en el capítulo 20 las leyes sobre la guerra. Las leyes sobre la guerra. Estaba ya todo escrito y preparado en la palabra para no cometer errores, para no fracasar. Y vamos a ver allí, justamente en Deuteronomio capítulo 20, versículo 3, vamos a ver allí, dice la palabra de Dios. Y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os alarméis, ni os atemoricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, escuchen bien, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Tenés la casa que te dieron en el plan? ¿Qué te parece? Y tenés que estrenarla. Y el tipo justo le toca ir a la guerra. ¿Qué dice Dios? Si tenés una casa nueva a estrenar, salí y andá a estrenarla. No vayas a la batalla. Mirá lo que dice en segundo lugar. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. La segunda es, plantado una viña y no tomaste del fruto. Nunca recogiste la
la bendición, dice, volvete y disfrutá de la viña que va a haber y disfrutá de esa vid. Pero hay una tercera situación. ¿Quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Comprometido para casarse. Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. ¿Qué te parece? ¿Estás comprometido para casarte? Volvete. ¿Cómo eran las reglas de la guerra? Si tenías una casa nueva, andá a estrenarla. Tenías una vid que nunca disfrutaste los frutos, andá a la vid a disfrutar. Te comprometiste para casarte, volvete y disfrutá del matrimonio con tu mujer. Porque Dios, en primer lugar, no quiere guerreros con el corazón dividido. Guerreros con el corazón dividido. Que vos estás pensando en lo que dejaste y no en lo que está enfrente tuyo. ¿Se dan cuenta? Y la segunda cosa que veo es personas que están desenfocadas de la guerra. Que están ahí porque los llamaron, pero están mirando para atrás. Y justamente nosotros hoy también somos los guerreros del Señor Jesucristo. Y allí en Lucas capítulo 9, fíjense, podemos ver un pasaje. Un paralelismo con el Nuevo Testamento. A veces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Hermanos, pasa que como guerreros que el Señor nos ha colocado en este mundo, nuestro corazón está como estos hombres que están pensando más en lo que dejan que en lo que tienen por delante. Están con un corazón dividido. Y por lo tanto no servimos para estar al frente de la obra del Señor, para servir como guerreros, como guerreras de Cristo. Fíjense en Lucas 9, versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ven el primero? Dice, yo te sigo, me dice Dios, mira, no tengo nada, no hay seguridad, no hay casa, no hay nada acá. Otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. ¿Ven la palabra primero? Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No eres apto para el reino de Dios. Si tu mirada no está al frente, a la batalla, a lo que Dios tiene preparado para tu vida, y siempre estás con tus ojos mirando hacia atrás, pensando lo que dejaste, lo que perdiste, y que tu corazón está dividido. No sirve un guerrero desenfocado y dividido. Como tampoco hoy en el Nuevo Testamento sirve un hombre, una mujer que no están poniendo a Cristo como prioridad. Por eso dice, primero permíteme, primero no era Dios. Por eso Dios le dijo, mira, si vos pones la mano en el arado, tomando esa figura del que va a abrir el surco, el que va a hacer el que va a sembrar para el reino de Dios, pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Lo que dejó no es digno. No estás preparado para ser mi siervo, para ser mi sierva. Qué importante que en esta elección Josué escogió, de acuerdo a las leyes de la guerra, seguramente que leyó que había dejado
Moisés este grupo de 30.000 guerreros valientes que estaban preparados para tener la victoria sobre la ciudad de Ai, y Dios se los iba a entregar en su mano. Pero ven que hay decisiones que tomar, ven que hay acciones que hacer, ven que hay que uno prepararse para la batalla, ven que hay que hacer una selección, ven que hay que tener una estrategia. No es que todo viene del cielo y cae sin hacer nada. Hay una parte que me toca a mí, esa es mi responsabilidad. Dios no lo va a hacer, pero Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere que nos levantemos del fracaso. Dios quiere que no seamos personas que estamos atemorizadas. Esa palabra medroso es, se asustan con facilidad y tienden a sentir miedo. Dijo Dios en Deuteronomio 20, el que tenga ese espíritu de medroso, que se quede. No vaya a la batalla porque va a contagiar el desánimo a sus hermanos. Y hoy nosotros estamos como guerreros, guerreras de Dios, para enfrentar este sistema. El mundo, la carne, los enemigos están allí, pero tenemos que tener clara la palabra de Dios, las promesas de Dios, la provisión de Dios y el plan de Dios para destruir a nuestros enemigos, porque Él quiere darnos la victoria. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos volveremos a encontrar el próximo domingo, si Dios así lo permite.